Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Hemos visto cómo en los últimos días las redes sociales han sido invadidas con un comentario que supuestamente lo hizo el candidato republicano Donald Trump en relación a los dominicanos, diciendo que no nos bañábamos. Al señor Trump se le olvida que él es descendiente de la gente más sucia del mundo, que son los europeos. Me parece que su mamá era escocesa y su papá era alemán. Dos etnias que, por lo que nosotros sabemos, no eran muy higiénicas. La peste bubónica que azotó a Europa en la Edad Media prueba que esta gente no conocían lo que era la limpieza. Hasta donde nosotros sabemos, América, nosotros, los indios se bañaban, pero esta gente no. Son muchas las historias que hay sobre lo desagradable que era Europa, los antepasados de Donald Trump. En la Edad Media la higiene era algo casi que no existía. Por ejemplo, en esa época era muy poco común bañarse. En estos tiempos las personas podían pasar meses o años sin hacerlo. Había baños públicos. Pero como era demasiado costoso calentar el agua, a menudo familias enteras compartían la misma agua. Eso era para las familias nobles. Los pobres lo hacían en las aguas del río, aunque estuvieran frías o no. Aún así, no era una práctica cotidiana para disimular los olores, por lo que usaban esencias los más ricos y flores los más pobres. En relación a los retretes y letrinas, eso era un problema bastante apestoso en la Edad Media, en la Escocia de la madre de Donald Trump y en la Alemania del padre de Donald Trump. Hacer la necesidad en la época medieval resultaría insoportable para una persona moderna. Primero, los nobles contaban con pequeñas letrinas apostadas en las paredes de los castillos. El retrete tenía un agujero que daba directamente al vacío. Así los excrementos caían, quedaban embarrados en la pared del castillo. Para los pobres estaban siempre la confiable basinicas, o como nosotros le decimos, vasinillas, que uno llenaba cuando la necesitaba y vaciaba en la calle gritando "agua va", para alertar a cualquiera que fuera pasando por la calle y no terminase bañado con excremento. Esta práctica duró varios siglos. También algunos hogares desarrollaron fosas sépticas para guardar los desperdicios. Como no eran limpiados tan a menudo, el olor era insoportable. Estoy hablando de la Europa de los antepasados de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump debiera primero hablar de sus antepasados antes de referirse a nosotros, que enseñamos a bañar al mundo. Otro caso era la ropa. La ropa era lavada con lejía, hecha con ceniza y orina. Oigan eso. También muchas personas no cambiaban de ropa durante meses, como el rey Jaime VI de Escocia. Como no se cambiaba la ropa, era muy común que estuviera plagada de piojos y liendres. Los nobles también la tenían y a veces se rapaban la cabeza para eliminar estos bichos. Solo que estos también habitaban en las pelucas que se ponían. Ustedes han visto las películas de la Edad Media, de la época antes de la reina Victoria, antes de la época victoriana. Y todavía se conservan costumbres en Inglaterra de usar pelucas. Estas pelucas hedían a diablo, junto con toda la ropa que esta gente se ponía, porque los europeos y toda la costumbre que ama Donald Trump eran costumbres asquerosas. Para sorpresa de muchos, en la Edad Media tenían gran cuidado con los dientes. Lo limpiaban con trozos de tela y con ceniza de romero. Tomaban estas medidas, ya que si algún diente se pudría, tendría que ser extraído, y eso era bastante doloroso. Imagínense, en ese tiempo no existía nada con que sacar. Pues no habían anestésicos.
Además, no existían las dentaduras, por lo que se verían afectadas la imagen de la persona. O sea, sí hemos visto en esos cuadros cómo alguna gente conserva sus dientes. Sin embargo, la falta de higiene dental viene de Europa. En el hogar, como sabemos, la higiene no solo aplica a nuestra persona, sino también a nuestro hogar. En la época medieval los suelos eran de paja para disimular los olores. Mezclaban en ellas flores con aroma dulce como lavanda, pétalos de rosa. De ahí viene la costumbre de lo que ustedes ven que usan para echarle a los pisos. Las camas eran víctimas de todo tipo de bichos, incluso las aves llegaban a defecar en ellas. Hacían nidos y todo eso. Para esto se construyeron camas con 4 postes y un pequeño techo con tela. Se logró aislar de estos animales. Estos son 5 puntos que, como ustedes pueden ver, no era muy cómodo en ese tiempo. En relación a Donald Trump, lo irónico de él es que él fue un inmigrante, o su familia fueron inmigrantes. Su madre, Mary McLeod, nació en Escocia y a los 18 años partió hacia Estados Unidos. Se casó con Fred Trump, hijo de inmigrantes alemanes. Oigan eso. Y esta gente son las que atacan a los inmigrantes, que nos hablan a nosotros de dominicanos hediondos. Los europeos no eran muy limpios. Por ejemplo, fueron los romanos los que comenzaron con el desarrollo de algo de higiene en relación a lo de defecar. Ellos tenían algo que llamaban el orinal, porque lo conocemos todo el día. El orinal reinó durante 22 siglos, desde que lo inventaron los romanos hasta que comenzaron los problemas de salubridad en las grandes urbes. Yo diría que esto trajo como consecuencia, junto a los ratones, la peste bubónica. Fueron los romanos en el siglo II a.C. quienes inventaron el orinal, que llamaron Marco. Fíjense bien. También los cretenses se ocuparon del personal menester, dedicando a ellos un cuarto o una habitación de forma exclusiva con un asiento único. Yo diría que esa es la letrina moderna. Además, las sillas estaban canalizadas en la arquitectura de las viviendas. Las dificultades técnicas que planteaban tales construcciones impidieron que se extendieran en los nuevos planteamientos urbanísticos, llegando al siglo XVIII. La alta densidad de la población de muchos núcleos urbanos y la falta de higiene traen los primeros problemas serios. Son muchos años de abandono en las calles. Donald Trump empiezan a apestar, presentar un paisaje desolador abierto a la enfermedad. O sea, las calles estaban llenas de mierdas, por decirlo de una forma franca y simple. En Francia la situación se hizo especialmente delicada, sobre todo porque personas de toda condición y extracto carecían del más mínimo pudor y realizaban en las calles sus necesidades. O sea, para decirlo en un idioma franco, la gente se cagaba en la calle. Nosotros vemos una costumbre que tienen los haitianos y se la aplicamos a los negros de África, de que usted ve una haitiana que es capaz de orinarse en la calle o de defecar en la calle. Esa costumbre no es de negro, esa costumbre le llega a los haitianos por medio de los franceses, ya que ellos eran esclavos de los franceses, y como esclavos de los franceses, por eso es que usted ve que un haitiano se orina y se defeca en la calle. No vayan ustedes a creer que esta desagradable acción del haitiano fue una costumbre que ellos trajeron de África porque son negros. Esa es una costumbre blanca que ellos adquirieron de la gente blanca, de los franceses blancos, debido a esto. En tiempo de Carlos V, en el año 1375, se ordenó que todos los propietarios de la villa y suburbio de París instalaran en sus casas letrinas para tratar de evitar que la inmundicia y las execrencias dejaran de gobernar la calle. Usted se imagina el bajo que había en esas calles de Francia para esa época, en 1375. De eso mismo que hoy quieren meternos a los haitianos aquí. Pero el problema, lejos de solucionarse, se complicó. En el siglo XVIII se dictó en París un decreto que prohibía defecar en las calles. Oiga, si era seria la cosa para el siglo XVIII.
Curiosamente, una especie de delegación compuesta por personalidades de la burguesía acudió al ayuntamiento parisino para mostrar su protesta. Las primeras letrinas higiénicas fueron instaladas en París en el año 1865. Luego otras grandes ciudades imitaron el gesto y en 1919 hasta el Jardín de la Tullería contaba con excusado. Hasta la fecha, uno de los recursos más socorridos era tirar los excrementos al río, cosa que todavía la usan aquí, el pobre río Jaya. La fosa séptica, como la conocemos, fue inventada por Jean-Baptiste Murat, y que consiste precisamente en un depósito de chapa de 4 metros cúbicos que llegaron a sustituir la letrina. El inventor tenía un problema y era la ausencia del lecho bacteriano que le compusiera la sustancia fecal. Pero bueno, Donald Cameron en 1896 resolvió este problema. Esta solución entre 1865 y 1885 se convirtió en un problema porque los principales ríos de la ciudad europea se habían convertido en vertederos de basura inagotable, agua que en algunos casos y en verano se podían ver por botar como consecuencia de la fermentación. Eso pasa hoy en el río Jaya con la gente que vive ahí y la forma en la cual han urbanizado a San Francisco de Macorís. Creada en 1883 por una institución llamada Escuela Moguet en Francia, los cuartos de baño de esta escuela contaban con una taza muy similar a la que se usan en el siglo XXI. Se desconoce el nombre del inventor, solo se sabe que se puso en funcionamiento en la referida escuela. La cisterna de agua, Water Closet, inventada por Thomas Crapper, de origen británico, en 1886, instaló sobre su taza un depósito de agua de unos 10 litros de capacidad, una palanca liberada de agua al tirar de una cadena. Mejoró su invento con un sifón que permitía que siempre hubiera agua en el fondo y quedara separada de la taza de la cisterna. Era necesario contar con agua corriente y alcantarillado público en todos los hogares. Algo que tardó en llegar. Ustedes se dan cuenta cómo fue el asunto. Ahora bien, en términos generales, cuando las ciudades, por ejemplo, de Europa estaban sometidas a cerco, lo cual eran relativamente frecuentes, quedaban clausuradas todos estos recursos. Tocaba aguantarse o buscarse otro recinto menos arriesgado, porque no parecía oportuno imitar a esos iniciados hindúes que pensaban que un santo no necesitaba cagar, pues digería todo cuanto comía, lo que en un tiempo de precariedad alimenticia como el que nos ocupa no venía nada, pero nada más. Pero no es el caso. Esos paños de la muralla medieval estaban cubiertos de un arma secreta, un repugnante puré de restos humanos que hacían aún más inexpugnable estos recintos. La mayoría de ellos disponían de un foso cubierto de agua, un líquido que hacía tiempo que había perdido su pureza y transparencia. O sea, en tiempo de sitio, la mierda era un recurso de defensa para los europeos. Agua sucia del castillo que se había convertido en una repugnante olorosa coalición. Con suerte el agua de foso podía pertenecer a una corriente de agua, lo que no hacía más que trasladar el problema al siguiente castillo, río abajo. Pero no todo era letrinas verticales, existían también las encrastadas en el muro. Estas no ensuciaban el parámetro, sino que arrojan su contenido en los sótanos del castillo, evacuando directamente al foso. El olor que producía este pozo negro era insoportable, sobre todo en el verano, y subía cañería arriba hasta la misma boca de la letrina. De ahí que su ubicación se reservara a lugares bien ventilados, en los que acaso no se disponía de la suficiente intimidad. Todo el mundo lo veía, hombres y mujeres, cagando y miando. Ay Dios, este pozo negro era una pese a su nauseabunda. Deja ver. Bueno, era necesario. Uno de los lugares preferidos para saltar sorpresivamente los castillos, porque aquí el paño de la muralla se interrumpía para permitir la comunicación entre el pozo y las aguas del foso.
Era tal la osadía o la desesperación de los asaltantes, y tal fue lo que sucedió en Chateau-Galliard en 1204, construido en un tiempo récord por el rey Ricardo I de Inglaterra, gracias al empleo de 6.000 trabajadores en sus posesiones de Normandía. Fue sometido al cerco por Felipe II de Francia en un asedio que se prolongó en el tiempo, que a punto estuvo de desistir. El casual hallazgo de los evocatorios de las letrinas del castillo permitió que varias decenas de hombres se infiltraran en el mismo a través de los conductos, que le permitió la conquista de la fortaleza. Donald Trump. La evolución de tus antepasados es asquerosa. Tú no puedes decirle hediondo a nadie. Las ciudades crecen en torno a la fortaleza, extramuro o dentro de un perímetro amurallado más amplio, pese a lo que se cree. En la Edad Media fue un periodo de temperatura amable, marcado por eso, que climatológicamente se denomina óptimo climático. Desde el año 800 hasta el 1300 la población se incrementó en más de un 300%. Las ciudades septentrionales como Londres pudieron disfrutar durante un tiempo de un buen aroma de las hogueras y del producto de la vid, pero el hombre lleva tras de sí una gran necesidad, cagar. Y allá donde se instala, que digo por donde pasa, va dejando su huella, o sea, la mierda, cual purgarcito, las miguitas de pan. Las ciudades de mar empezaron pronto a sufrir un considerable hacinamiento, y con ello llegaron dos problemas que el hombre lleva consigo, como si de orejas se tratara: la eliminación de basura y el tratamiento de las aguas negras. Donald Trump, tú que estás llamando asqueroso a los dominicanos. Vamos a ser muy benevolentes con esto, dice este tratado. Porque en el mundo rural la existencia de pozos negros se empieza a documentar en el siglo XIX. En el campo, esta carencia era inofensiva, incómoda, pero la inofensiva en las ciudades, como se verá, llegó a ser peligrosa, como se eliminaban unos y otros en los nacientes burgos, pues el principio muy fácilmente se tiraban, Orión, el principio se eliminaban uno y otro en la calle naciente de Burgos, pues al principio muy fácilmente se tiraban en la calle directamente los restos orgánicos. Sobre todo el golpe de la legislación municipal, se enterraban en un pozo próximo a la casa y en terreno propio, pozo que cuando estaba lleno se tapaba y se abría uno nuevo al lado, así sucesivamente. Mis vecinos abriendo todos los años un pozo en el que depositar su excremento. Todos esos animales son un pozo que pueden cubrir una considerable extensión de terreno, pero cuando el vecindario se multiplica por 5, por 10, por 20, ya no queda sitio, porque estos pozos tienen la molesta propiedad de ser permeables, pasar a curso de agua potable contaminada. Uno de los mayores entretenimientos de los niños de esta época consistía en jugar con las burbujas de agua que se formaban en la pileta de agua potable, y de la comunidad se dotaba para beber a cocinar, ignorando que dichas burbujas suelen estar presentes en el agua cuando se encuentra contaminada por microorganismos. Esto no lo sabían ellos, Donald Trump. Pero sí que se daban cuenta del producto, de que esa agua olía mal, olía a ese. Beber vino o cerveza, cualquier producto resultante de la destilación alcohólica, era infinitamente más sano que beber agua. La contaminación o envenenamiento de los manantiales durante la Edad Media eran una de las causas por las que la Iglesia Católica permitía el consumo de bebidas alcohólicas. Los monjes de orden del Cister, por ejemplo, utilizó esta dispensa para popularizar su mundo, el consumo de cerveza que ellos mismos se ocupaban de elaborar. O sea, para los europeos era mejor beber romo, cerveza, vino, que su propia agua, porque ellos la contaminaban. Eran gente totalmente sucia, sin ningún conocimiento de lo que era la pureza. Y su modo de vivir, Donald Trump, lo hacía contaminar todo. Eso lo vemos hoy en día en todos los aspectos. Todo lo que apestaba en la casa iba a parar a las calles. Quizá podemos hacer una idea de la casa tipo medieval. Se trata de una pieza o dos de los sumos, por lo general sin ventana, algunas, y
En caso de existir, se trataría de un pequeño tragaluz sin cristal. Su función era la de proporcionar algo de luz al recinto adosada a uno de los muros. La chimenea, el humo escapa difícilmente por un agujero practicado en el tejado, por lo que la estancia se encuentra cargada. El suelo es de tierra. A lo más se ha extendido paja por superficie. La puerta de madera encaja mal en el pico y el frío. La calle penetra por su juntura, impidiendo que el fuego de la chimenea caiga a la estancia. El tragaluz, cuando hace frío, llueve, se tapa con paja y trapo, así como los pautes de la puerta. El barro puede servir también de burlete y así la habitación queda poco o menos blindada del frío exterior, a pesar de ese óptimo climático, es muy intenso. Y si hay animales, también se meten dentro. Para ello se refuerza el suelo con más paja que sirva de empapador, porque las bestias hacen todas sus necesidades, o sea, se cagan adentro. Ay, Dios. Esa es la cultura blanca de Donald Trump. Más adelante se habitará una planta inferior. Para esto, entre tanto, las bestias, personas conviven en los días más crudos del invierno en el mismo lugar, todo el mundo cagándose adentro. Todos los miembros de la familia dominan en el mismo catre, con bajo a mierda. Y también por la falta de espacio. Las consecuencias de este hacinamiento son muchas y nosotros por el momento nos llama la atención. Dice aquí, un recipiente que despide un olor bravo en el que todos los miembros de la familia depositan sus mierdas y orinas. Uno de sus paredes, esta casa linda con el patio del vecino, la pared muestra una sombra de humedad que va desde el suelo hasta el techo, despide un olor más repugnante. Si cabe que la vacinilla que utilizan, el pozo negro, es que el vecino tiene instalado en su patio, está lleno de capilariza. La pared y esa humedad ha penetrado la argamasa del muro. Esa cosa que se forma en los muros así de... Los restos de comida se pudren entre la paja del suelo, espinas de pescado, sangre de animales, entrañas, ratas, pulgas, chinches, garrapatas. Tenían 5 gorrinos y ahora solo poseen 4. Uno de ellos fue ajusticiado hace algunas semanas porque arrancó y devoró la oreja de uno de los hijos de la vecindad. Es una sociedad tan peculiar que hasta los animales tienen responsabilidad penal directa, y este fue condenado a la pena de reclusión. Duermen como dentro de un horno, en una atmósfera tan cargada, tan espesa, que ni las moscas son capaces de emprender el vuelo a la mañana siguiente. La madre, si no tiene que amamantar a alguno de sus hijos, arrastra la vacinilla hasta el quicio de la puerta y verterá allí mismo su contenido. O sea, va a poner a mí a cagar ahí mismo, procurando que la pendiente del terreno, si la hay, aleje uno de los metros de su puerta, los purines humanos de la noche, lo que otro lado explica la querencia de la clase pudiente a residir en la parte alta de la villa, porque así la mierda cogía para abajo. Luego sacarán los cerdos, que probablemente devoren parte de ese puré, toda la mierda la comen los cerdos, mientras orinan y defecan allá donde la... Señor, como hacen los caballos, los burros, los asnos, las vacas, su ternero, los mulos, las gallinas, los perros, los gatos, los razones, hurones, las ratas, ellas mismas en cualquier esquina, si la necesidad así se impone, ahí mismo se cagan. Le estoy hablando de la Europa, de donde proviene Donald Trump, que habla de nosotros, de los dominicanos. En la película de Hollywood, ambientada en la Edad Media, acostumbramos a ver nobles acaudalados y hermosas damas bien peinadas y llenas de joyas, vistiendo ropa que destacaban su pulcritud y blancura, pero todo es mentira. En la realidad del pasado fue una época en la que no mucho les hubiera gustado vivir, entre la caída del Imperio Romano allá en el 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. La higiene personal no era considerada una prioridad. Los médicos tenían la creencia de que el agua, oigan bien, de que el agua, sobre todo la caliente, debilitaba los órganos, dejando el cuerpo expuesto a condiciones insalubres, y que de llegar a penetrar por los poros podría transmitir todo tipo de enfermedades. El agua, señores, decían ellos, que enfermaba. Incluso llegó a extenderse la idea de que una capa de suciedad protegida contra las enfermedades, y que por tanto el aseo personal debía de hacerse en seco.
Ellos no se bañaban. Solamente con una toalla limpia para frotar la parte puesta del cuerpo. O sea, ellos se untaban. Los médicos solían recomendar, los médicos, Donald Trump, que los niños se limpiaran el rostro con una tela blanca para limpiar el sebo, pero no en demasía, para evitar retirar el color natural sucio de la piel. En realidad, los galenos consideraban que el agua era perjudicial para la vista, que no podían provocar dolor dental, que podían provocar dolor dental y catarro, empalidecía el rostro y dejaba los cuerpos más sensibles al frío durante el invierno, la piel reseca en verano. Además, la iglesia condenaba el baño, considerándolo un lujo innecesario y pecaminoso. O sea, si usted se bañaba, usted estaba haciendo un pecado. Donald Trump, blanquito o azules. Todavía se ven esa costumbre en la América moderna, donde hay gente que dice que si usted tiene gripe no se puede bañar, que si usted tiene catarro, que a usted le hace daño bañarse. Eso se ve todavía hoy en día aquí. Así era. La falta de higiene no era una costumbre exclusiva de los pobres. El rechazo por el agua llegaba a las esferas más altas de la sociedad. Las damas más entusiastas del aseo tomaban baño cuando mucho 2 veces por año. Las mujeres se bañaban 2 veces al año. Y el propio monarca solo lo hacía por prescripción médica, o sea, lo decía el médico, báñese. Y con las debidas precauciones. Los blancos o azules. Los baños, cuando tenían lugar, eran tomados en una tina enorme, llena de agua caliente. El padre de la familia era el primero en tomarlo. Luego los otros hombres de la casa, por orden de edad. Y después las mujeres, o sea, con todo el sucio que daban los hombres que andaban por ahí, porque usted sabe que la homosexualidad en esa época era parte de la sociedad, las prostitutas con enfermedades venéreas. Entonces, después de eso, después que los hombres se bañaban, que eran los más promiscuos, entonces bañaban a las mujeres. Al final llegaba el turno de los niños, oigan eso, exponían a los niños también. Y los bebés, que incluso podían perderse dentro del agua sucia. No es extrañar que los niños de aquella época tuvieran un desagrado por el baño. Imagínense, a usted lo bañaban en agua sucia. Todo era reciclar, había gente dedicada especialmente a recoger los excrementos de las fosas sépticas para venderlo como abono, o sea, la mierda que usted cagaba. Los tintoreros guardaban la orina, porque la ropa esa que usaba la realeza y bonito, era de orina, en grandes recipientes que después utilizaban para lavar pieles y blanquear tela. Los huesos también eran triturados para hacerlo abono. Aquello que no se reciclaba era tirado a la calle, porque los servicios públicos de limpieza urbana, sanidad, no existían o eran insuficientes. Las personas tiraban su basura y residuos, todavía lo hacen aquí, en cubeta, por la puerta de su casa o castillo. Imagínate la escena, el sujeto despertaba por la mañana, tomaba la orina y la mierda y la lanzaba por la ventana. Si tú ibas pasando, a ti mismo te cagaban. La pestilencia que las personas desprendían por debajo de su ropa era disipada por los abanicos, pero solo los nobles tenían el privilegio de poseer lacayos para hacer dicho trabajo, porque era con la mano. Además de disipar el aire, también servían para ahuyentar los insectos que acumulaban alrededor. El típico príncipe de cuento de hadas hedía más que su caballo. En la Edad Media, la mayoría de los matrimonios se celebraban en el mes de junio, de forma que coincidiera con el verano boreal. La razón era simple: el primer baño del año era tomado en mayo, o sea, cuando caía agua del cielo, ellos se bañaban. Así en junio, la hediondez de la persona, en este caso los novios, todavía se soportaba. Imagínense, no había desodorante, no se limpiaban, no usaban papel de baño. Ay, por Dios. De cualquier forma, como algunas personas apestaban más que otras o simplemente se rehusaban a tomar el baño, las novias solían llevar ramos de flores al lado de su cuerpo en los carruajes para disfrazar el mal olor, volviéndose entonces una costumbre celebrar los matrimonios en mayo después del primer baño. No es casualidad que en mayo sea considerado el mes de la novia, ya que de allí naciera la tradición de ramos de flores. La tradición de ramos de flores que ustedes ven en los matrimonios
era para disimular el bajo que tenían esa gente, que hedían a diablo. Eso blanquito, ojos azules, que eso que ustedes miran, europeos, reyes y príncipes. En los palacios y casas de familia, la existencia de baño era prácticamente nula cuando surgía el llamado de la naturaleza al fondo del patio, o sea, cuando iban a cagar. La mayoría lo hacía en un matorral que era elegido, según la preferencia de la persona. No era raro también ver cagando en las calles, o sea, eso era normal, cagarse en las calles. Eso, por eso les digo, lo que hacen los haitianos hoy en día no es una costumbre de negros, sino de blancos. El cagarse, cuando usted ve a un haitiano que se aplata a orinarse en un sitio, es porque ellos lo aprendieron de los europeos. Los sistemas de drenaje aún no existían. Imagínense la mierda que había en la calle. Por lo que las ciudades medievales eran verdaderos depósitos de basura y excremento. Las grandes metrópolis como Londres o París podrían ser consideradas en aquel tiempo como algunos de los lugares más sucios del mundo. Fue en Europa que hubo peste bubónica. La peste bubónica vino de la India. Sin embargo, en la India no afectó tanto como afectó en Europa. ¿Por qué? Porque los hindúes tenían más higiene. Y el primer hindú que viajó a Europa, en su libro escribió que eran hermosos como los ángeles, pero hedían tanto como el mismo infierno. Los más ricos poseían platos de estaño, ciertos alimentos oxidaban el material, llevando a mucha gente a morir envenenada sin saber por qué. Los tomates muy ácidos provocaban este efecto y pasaron a ser considerados tóxicos durante mucho tiempo. Porque los platos se podrían, y imagínense, ellos no lavaban los platos. Imagínense, no lavaban los platos. Por eso una gente de 50 años te lo veía doblado así, en ese, porque eran sucios, eran asquerosos. Con la copa ocurría lo mismo. El contacto con el whisky o la cerveza hacía que el individuo entrara en un estado de narcolepsia, provocado tanto por el alcohol como por el estaño. Ahora le gusta hablar mucho de Clerén y esas cosas. Sin embargo, en esa época, los whisky más finos eran peor que eso. Alguien que se pasara por la calle y viera a otra persona en este estado podía pensar que estaba muerto y luego preparaban el entierro. El cuerpo era colocado sobre la mesa de la cocina, donde cocinaban durante algunos días, mientras que la familia comía y bebía esperando que el muerto volviera a la vida o no. Fue de aquí que surgió la costumbre de velar al muerto. ¿Ustedes se dan cuenta? Todas estas son costumbres de gente blanca, fina, buena moza. El rey Enrique VIII, famoso por romper con la iglesia romana y por haberse casado en 6 ocasiones, tenía más de 200 empleados que le servían como cocineros, cargadores, agitadores, etc. Pero los sirvientes con la peor de la suerte eran aquellos que debían cuidar de las necesidades del rey, de la mierda del rey. Tenían que despojarlo una vez al día, limpiarle, oigan eso, usted tenía que limpiarle el trasero al rey, limpiárselo, luego de que hiciera sus necesidades, y lavar su parte íntima mientras el rey estaba sentado. Inclusive cuando la reina estaba embarazada, el monarca tenía ciertas necesidades. Uno de los sirvientes, hombre o mujer, debía echarse una cacarita con el rey, una cacarita. ¿Usted sabe lo que le está diciendo con eso? Si era hombre o mujer y el rey tenía necesidad de tener sexo, fuera hombre o mujer, habría que abrírselo. Esto, por supuesto, era hecho en frente de varias personas que después del acto cambiaban su ropa. Dígame. Los blancos. Sin embargo, incluso ante toda esta porquería, cuando un noble viajero o cualquier miembro de la nobleza se presentaba ante el rey o la reina, se debía inclinar en señal de veneración. Y si por cualquier motivo esa persona en ese justo momento tenía que libertar una flatulencia, o sea, tirarse un peo frente al monarca, la pena era de destierro. Si ustedes tiraban un peo frente al rey, lo desterraban. El desafortunado flatulento era enviado lejos y no podía volver durante 7 años.
por tirarse un peo. Y eso, si el rey admitía su retorno, esto muy probablemente dio origen a la vergüenza y desaprobación de tirarse un peo frente a otro, pese que es un acto natural y común de todos los mamíferos. Señores, yo les digo, ahora, ¿qué pasaba mientras esto pasaba en Europa? En el mundo civilizado de hoy, que nosotros conocemos el baño, que es visto como algo muy común, normal y hasta en cierto modo indispensable, los antiguos egipcios y hebreos ignoraban la existencia de jabón. Ellos no lo conocieron. En su lugar usaban una arcilla espumosa para higienizar su cuerpo. Por lo menos hacían eso. Estamos hablando de los hebreos de Dios y los egipcios. Tanto en Egipto como en Grecia y en Roma, el baño adquirió implicaciones de carácter religioso. Oigan esto, ya estamos hablando de otras generaciones. Acuérdense que los egipcios son negros africanos y los hebreos son africanos también, porque Medio Oriente queda cerca de África. Oigan bien, nosotros ya no estamos hablando de los europeos blancos, estamos hablando de los hebreos que son de Medio Oriente y de los egipcios que son africanos. Y estamos hablando de la única ciudad en Europa, que es Grecia y Roma, donde esto adquirió implicaciones religiosas de poder y riqueza, porque los romanos sí se bañaban, y los griegos, oigan bien, los faraones, reyes y emperadores usaban desde leche de cabra hasta los más finos aceites y crema para el cuidado de la piel. Se conoce la historia de la reina Cleopatra, que usaba perfume y todas esas cosas. Sin embargo, algunos griegos detestaban el baño, ya que según ellos el aseo personal era símbolo de debilidad y flaqueza. Los griegos eran parte de Europa. A pesar de ello, los helenos rindieron honor a la diosa Higia, protectora de la salud y la limpieza, y de cuyo nombre deriva la palabra higiene. Oigan bien, en la antigua Roma la cultura del baño alcanzó gran significación entre los romanos. O sea, los italianos, de los pocos europeos que se bañaban. Los emperadores romanos llegaron a construir baños públicos llamados las termas romanas, donde podían juntarse 2.500 y 3.000 personas por día. Estas asombrosas instalaciones disponían de agua fría y caliente, masajita y crema perfumada. Donald Trump ni era romano, ni era hebreo, ni nada de eso. Donald Trump era, su mamá era de Escocia, que eran asquerosísimos, se cagaban en la calle. Y su papá era de Alemania, que también eran sumamente asquerosos, aunque privaban en arios. Aquí estamos hablando de Roma, que fue tal vez la cuna de la civilización europea. Recuerden que los romanos fueron los que inventaron los acueductos modernos que nosotros conocemos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Las cosas empezaron a cambiar a partir de la Edad Media con la expansión de las grandes pandemias, enfermedades. Oigan bien lo que pensaron ellos, que el agua era transportador por excelencia de infecciones. Los más concurridos baños públicos empezaron a desaparecer. Fue ya para la Edad Media que empezaron a ser asquerosos. A partir de aquí surge el baño en seco, que consistía en pasarse un paño seco por la parte más expuesta del cuerpo, cara y brazos, o sea, las nalgas y la parte íntima. Ellos no se la lavaban. A las mujeres le daban menstruación, se la dejaban así. Esto a lo sumo, esto se le sumó a la actitud de la iglesia, que hacía que el baño, óigame, la iglesia para ese tiempo le enseñaba a la gente que el baño era un pecado, un lujo innecesario y pecaminoso. Con el fortalecimiento del cristianismo, el baño fue abandonado casi por completo en toda Europa. Paradójicamente, el Renacimiento no le puso interés al cuidado del cuerpo e higiene personal. En 1492, y aquí es que yo quiero llegar, como resultado de los 3 viajes de Cristóbal Colón. Oigan bien, tomen cuenta, Donald Trump, tú, baboso, toma cuenta de esto. Se produjo un choque de civilizaciones que cambiaría el transcurso de la humanidad. Cuando Colón y sus subalternos llegaron al Nuevo Mundo, una de las primeras cosas que observaron en los nativos, o sea, los indios, era su amor por la naturaleza y por el baño diario en las zonas donde había agua.
A diferencia de los ojos azules, bonitos, rubios que llegaron de España, los indios se bañaban. Se bañaban. A pesar de que eran vistos como inferiores, Hernán Cortés no pudo disimular su asombro por la higiene en el recién descubierto continente. Los indios eran limpios, se bañaban, no como los europeos que se dieron a diablo y trajeron la sífilis, la gonorrea, la viruela y todo. Fueron ellos que lo trajeron aquí. Los indios no, los indios que existían aquí se bañaban, eran limpios. Diego de Landa, misionero español, observó que en el sur de México los indoamericanos se bañaban mucho y que eran amigos de buenos olores y que por eso usaban ramilletes de flores y hierbas olorosas. Landa también contempló con notorio asombro que los indoamericanos se lavan las manos y la boca después de comer, lo que no hacían los europeos, costumbre que era inexistente en el viejo continente. O sea, la costumbre de lavarse las manos, los dientes, la boca, después de comer, antes de comer, es una costumbre de los indios. Los europeos no tenían esa costumbre. Cuando los informes llegaron a España, la reina Isabel dictó la siguiente orden: no deberán bañarse con tanta frecuencia como hasta aquí lo han hecho, porque según nuestros informes le causa mucho daño. Isabel duró 5 años sin bañarse hasta que se ganaron las guerras contra los árabes. Isabel la católica. ¿A qué día esa mujer? La reina de España no se bañaba. Se bañó cuando le ganaron la guerra a los árabes. Fue que se bañó. A pesar de todo, la pobre y escasa higiene europea fue motivo de preocupación. Muy contados pensadores de la época, entre ellos el filósofo y político francés Michel de Montaigne, cuando entre otras cosas escribió: estimo que es saludable bañarse y creo que algunos defectos de nuestra salud se ven por haber perdido la costumbre generalmente observada en el pasado de lavarse el cuerpo todos los días. Que no se bañaban. Y esa costumbre todavía para el año 1950, 1970 en República Dominicana existían. Ustedes oían a la gente relajando: no, que yo me baño los sábados. Con razón, nuestros antepasados de estos días se morían a los 50 y a los 70 porque era que no se bañaban. Sin embargo, los romanos, ustedes ven, Julio César duró hasta 70 y pico de años y tenía hijos a esa época porque era que se bañaban. Pero esta gente no se bañaban. Entre los siglos 11 y 12, los árabes llevaron a España, que era lo que le estaba diciendo ahorita, y luego a Italia, el perfume, que fueron los árabes, que aunque inventaron miles de años antes, había desaparecido en Europa a partir de la expansión del cristianismo. Los cristianos dejaron de usar perfume a raíz de la caída del Imperio Romano. La llegada del perfume a Europa fue todo un éxito comercial a medida que disminuía el interés por el baño, aumentaba la demanda de nuevos líquidos aromáticos para disimular los malos olores del color, mientras más fuerte y más potente. Ustedes oyen que los haitianos no se bañan, pero se perfuman. Esa costumbre tampoco es de ellos. Esa costumbre ellos la adquirieron de los europeos blancos allá en Francia, que la gente para disimular debajo no se bañaba pero usaba perfume, y lo que más hiede es una gente sin bañarse perfumado. Pero eso fue producto de ¿qué? Eso fue producto de la esclavitud que tuvieron los haitianos. Fueron esclavos de los franceses y ellos adquirieron todas esas costumbres de cagarse en la calle, miarse. Todos los haitianos que se mean en la calle, que no usan, que no se bañan y usan perfume. Eso era producto de eso. Luis XIV de Francia se bañaba únicamente por recomendaciones de su doctor. En esos tiempos las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho 2 veces por año. Oiga, 2 veces por año. Se dejaba la menstruación y todo.
el hombre debía oler a, oiga cuál es el hombre perfecto de esa época. El hombre debía oler a aguardiente, o sea, a romo, sudor, o sea, tener grajo, y tabaco. Ese era el hombre. El hombre que hedía a romo, que tenía grajo y un bajo a tabaco. Por eso que ustedes ven que los europeos se enamoran cada rato de unos tigres ratrerísimos que hay aquí en República Dominicana. Los franceses consideraban que el baño una actividad poco saludable. El Palacio de Versalles, construido en 1661 y 1692 bajo las órdenes de Luis XIV, uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de Europa, no tenía un solo baño. Al final, los europeos se llevaron gran parte del oro americano, la higiene y el baño diario. Oigan ese último chin. Al final, los europeos se llevaron gran parte del oro americano, o sea, llevaron la riqueza de aquí de América, la higiene, o sea, los europeos que vinieron aquí aprendieron a bañarse y el baño diario. Entonces, Donald Trump debe revisarse antes de decir que los dominicanos hedemos. Nosotros fuimos los que enseñamos a bañar a sus antepasados en Escocia, en Alemania y a los españoles y a todos los europeos, a esos azules, pelos rubios, lindos. Fuimos nosotros aquí en América que lo enseñamos a bañarse y a tener higiene. Amigos, yo soy Héctor Jason, esto es SFM ciudaddeljaya.com y bueno, aquí yo simplemente trato de desmistificar la mentira de Donald Trump. Nos vemos en un próximo mi comentario. Ahí lo dejo.